Masejet Zebahim Daf Memalef Amudalef 41a, 14 líneas de arriba para abajo. La Gemara a continuación trae una baraitá como una prueba a favor de lo que dijo Rav Papa al final de la clase anterior. Para no repetir todo lo que dijo Rav Papa, les adelanto que en la baraitá que vamos a ver a continuación dice exactamente lo que dijo Rav Papa, por eso sirve como una prueba a favor de él. Entonces vamos a explicar la baraitá y básicamente eso es lo que dijo Rav Papa. Dice la Gemara, Tania Kavate de Rav Papa, Ve'asa kasher asa, Talmud nomar la par, לפי שנאמר והם הביאו את קורבנם משל השם וגומר. חטאתם אלו שעירי עבודת כוכבים, שיגעתם זה פעל לדבר של ציבור, חטאתם השיגעתם, אמרה תורה חטאתם הרי לך כשיגעתם. שיגעתם מהיכן למדת? לא בהיקשה, וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש, תלמוד נאמר לפר זה פעל לדבר של ציבור, לפר זה פר כהן משיח. Escuchen bien, dice la baraita lo siguiente. En los pesukim que habla de Par Helen Davar Shetzibur, que habla sobre Par Helen Davar Shetzibur, que se encuentra en donde se encuentran esos pesukim, en Vaikra 4, entre el versículo 13 y versículo 21. En el versículo 20, ahí, dice Ve'asa la par kasher asa. El Ve'asa kasher asa está redundante, ya explicamos en la clase anterior para qué es. Pero pregunta la baraita, ¿para qué se necesita la palabra la par? Esa palabra la par, estamos hablando de Par Helen Davar Shetzibur, ¿para qué necesitas decir otra vez la par? Dice la baraita, te voy a explicar por qué. Porque hay otro pasuk en Bamidbar 15:25 que te habla sobre Seiré Avodat Kohabim, los korbanot, los machos cabríos que se traían por el pecado de idolatría. Y el pasuk ahí dice Vehem eviot korbanam mishel Hashem vehatatam lifnei Hashem al shigegatam. ¿Qué es vehatatam? Hatatam está hablando del korban que está hablando ahí en ese pasuk. ¿Cuál es ese korban? Seiré Avodat Kohabim. ¿Y qué es al shigegatam? Se refiere a Par Helem Davar Shetzibur, o sea que te dijo Hatatam refiriéndose a Seirer Avodat Kohabim y después te dijo Shigatam refiriéndose a Par Helem Davar Shetzibur, o sea que hay un Ekesh, uno al lado del otro para compararte uno con otro y decirte lo siguiente. Para decirte que los Seirer Avodat Kohabim respecto a la Haktará, a las partes sacrificiales que van en el Mizbeach, es similar a Shigegatam, que es Shigegatam Par Helem Davar Shetzibur. O sea, aquí aprendemos que de la misma manera que Par Helem Davar Shetzibur se coloca en el Mizbeach que en adición a las partes normales también se coloca el diafragma, Yoteret HaKaved y Shtea Kelayot, los dos riñones, pues también en Seirer Avodat Kohabim también se coloca Yoteret HaKaved y Shtea Kelayot. Pero bueno, ¿de dónde aprendemos que en Par Helem Davar Shetzibur? Listo, acabamos de hacer el Kesh de Par Helem Davar Shetzibur Shigatam hacia Hatatam, que es Seirer Avodat Kohabim. ¿Pero dónde aprendemos que en Par Helem Davar Shetzibur es así? Aparentemente lo aprendemos de dónde? De un Ekesh, de otro Ekesh, de Par Kohen HaMashiach, que en Par Kohen HaMashiach está escrito explícitamente que el Yoteret HaKaved y Shtea Kelayot va en la Aktara, y hay un Ekesh de Par Kohen HaMashiach, ¿hacia dónde? Hacia Par Helem Davar Shetzibur. Pero si es así tengo un problema, porque ya vimos en la clase anterior que hay una regla en Kodashim, que no podemos tener un Ekesh y después de ese Ekesh aprender otro Ekesh. Entonces no podemos de Par Kohen HaMashiach aprender hacia Par Helem Davar Shetzibur a través de Ekesh, y después a través de otro Ekesh aprender de Par Helem Davar Shetzibur hacia ¿qué? Seirer Avodat Kohabim. ¿Cómo puede ser eso? Dice la baraita, aquí te va la razón, la par. Está escrito la par en Vaikra Dalet para decirte que, ¿qué par? Par Helem Davar Shetzibur. Pero está hablando de Par Helem Davar Shetzibur. ¿Para qué necesitas decir la par Helem Davar Shetzibur? Está hablando de eso, sino para decirte otra vez eso. Y después dice le par. Hay uno la par y otro le par en este pasuk en Vaikra 4:20. Sí, la par, veasa, la par kasher asa se refiere a Par Helem Davar Shetzibur. Pero ¿para qué lo necesitas si está hablando ya de ese tema? No, para decirte que hay otro Ekesh. Entre eso y Kohen HaMashiach está escrito lepar. ¿Para qué dos Ekesh? Ya se escrito otro Ekesh entre Par Kohen HaMashiach y Par Helem Davar Shetzibur, para decirte que ese Ekesh no es un Ekesh nada más, sino es un Ekesh como si fuese que está escrito explícito. O sea, ya el primer Ekesh no es Ekesh, sino el hecho que está escrito dos veces el mismo Ekesh, es como si fuese que está escrito explícito. Entonces no hay Ekesh y Ekesh, sino un explícito, un Ekesh que se considera explícito porque hay doble Ekesh, ¿sí? Y después un segundo Ekesh. ¿Está claro? Entonces, básicamente la baraita nos dice, repito, que el hecho que está escrito la par en Par Helem Davar Shetzibur se refiere a Par Helem Davar Shetzibur. ¿Y para qué? Para decirte que ¿qué? Que hay de Par Kohen HaMashiach a Par Helem Davar Shetzibur no solamente un Ekesh, sino dos Ekeshim que te dicen lo mismo. El hecho que te dicen lo mismo, dos Ekesh es como si fuese que está explícito. Si está explícito, después puedo venirte de Par Helem Davar Shetzibur y aprendértelo ¿qué? A un segundo lugar llamado ¿qué? Seiré Avodat Kohabim, y no aplica la regla que Davar Alamed Bekesh, no Joser Melamed Behekesh. Y esto fue exactamente lo que dijo Rav Papa. Entonces tenemos una prueba a favor de Rav Papa. Seguimos.
Amar mor hatatam elo seirá bodat kojavim. Teipukle, mikrakama de amar mor, hajatat elo seirá bodat kojavim. Amar papá itzerich. Salkada tajamin hanemile hazaot dechtivan begufe. Aval yoteret ushtekel ayot lo ktivan begufe imalo, kamashmalan. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Mencionamos en la Baraitá que el pasuk en Bamidbar 15:25 que te dice hatatam y después shigegatam. ¿Hatatam a qué se refiere? A seiré abodat kojavim. Y shigegatam se refiere a qué? A parje elem davar shetzibur. Y de aquí aprendemos que aquí hay un ekesh entre seiré abodat kojavim y parendo shetzibur. Aprendemos de parendo shetzibur. De la misma que parendo shetzibur se necesita que la actará, que sea el yoteret akabel, el diafragma y que le doy los dos riñones. Igualmente, si se da Kohabim, se necesita igualmente que en adición se coloque el lactará y oteret akabed y que le doy el diafragma y los dos riñones. Así mencionamos en la Baraita. Bien, la Gemara dice un segundo, ¿para qué requieres este kesh? Lo podemos aprender aparentemente del primer pasuk. Este kesh, otra vez, este kesh que compara entre para Endor Tzibur hacia Abodat Kohabim es un pasuk en donde en Bamidbar 15:25 que dice Hatatam y dice Shigegatam. Pregúntale a un segundo, este kesh lo puedes aprender del mismo pasuk que está hablando en Parendor Tzibur, o sea, Vaikra capítulo 4. ¿Por qué? Porque ya vimos en la primera baraita mencionada en la Meteta Mutbet, en la clase anterior 39, ¿sí? Que cuando dice Hatat, ¿sí? Cuando dice Hatat en Parendor Tzibur, ¿a qué se refiere? A los Seirei Abodat Kohabim. O sea, ya en la parashá de Parendor Tzibur está escrito la palabra Hatat refiriéndose a Seirei Abodat Kohabim. Entonces ven y compara que de este mismo pasuk, Seirei Abodat Kohabim ¿con qué? Con Parendor Tzibur. ¿Para qué necesitas llegar al Bamidbar? Dice, se necesitan los dos. Porque si hubiese dicho nada más el de Vaikra, hubiese dicho que ese Kesh en Vaikra es nada más para lo que está mencionado en Parendor Tzibur, que es las Azaot, las aplicaciones de sangre. Sobre eso hay Kesh, pero sobre lo que no está mencionado en esa parashá de Parendor Tzibur, o sea, lo Yoteret Akabed, no hay Kesh. Kamashmalan, por eso necesitamos el segundo, para decirte que hay Kesh completo, también para lo que no está mencionado en Parendor Tzibur, o sea, para lo que se aprende de Parko en Hamashiach, que también Yoteret Akabed, y Shtea la Yot aplica. Seguimos, Rapotay. Ok. En la primera baraita que trajimos, al principio de la sugya en Daf Lameteta Mudalef 39a, dijimos que la palabra lapar, mencionada en la parashá de Parendor Tzibur, o sea, en Kehumash, Vaikra, capítulo 4, muy bien. Esa palabra lapar, al principio dijimos que es para Par Yom Kippurim. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Par Yom Kippurim. Y ahí trajimos la explicación, lo que dijo Rav Nachman bar Yitzhak, que explicó que esta de la Shad nos viene a enseñar que todas las aplicaciones de sangre de Par Yom Kippurim meakvim la capará, ¿sí? Al igual que en Par Elem Davar Shel Tzibur, de manera que en Par Elem Davar Tzibur todas las aplicaciones son necesarias, esenciales, ¿sí? Porque es Hatat Penimi. Igualmente Par Yom Kippurim se necesita que todas las aplicaciones, y si no hiciste una, no saliste de Jehová. Así dijimos al principio. Así dijo Rav Nachman bar Yitzhak. Otra vez, la Baraitá dijo otra vez que la palabra lapar es para Par Yom Kippurim. Explicó Rav Nachman bar Yitzhak para decirte que todas las aplicaciones de sangre en Par Yom Kippurim son necesarias como en Par Elem Davar Shel Tzibur. Así explicó Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Papa tumbó sus palabras y su conclusión fue que el pasuk, cuando nos dice que la par es para incluirte que Par Yom Kippurim, es para enseñarte las alajot que se aprenden de las palabras et, badam, vetaval. ¿Se recuerdan? Que ampolla no interfiere, que tiene que sumergir el dedo completo, y que tiene que haber cantidad suficiente de un principio y que tiene que sumergir el dedo completo. ¿Sí? Que esas alajot aplican en Par Elem Tzibur e igualmente aplican también en Par Yom Kippurim. Ahorita la Gemara, así dijo Rav Papa, a diferencia de Rav Nachman bar Yitzhak. Ahorita la Gemara trae una baraita que es una prueba a favor de la explicación de Rav Papa. Perdón, no ahorita. La Gemara en Daf Mem Amud Bet, también en la clase anterior, la Metet fue en la clase anterior, mejor dicho, ¿sí? Después en Daf Mem Amud Bet, en la clase anterior, Rav Papa trajo una baraita a favor de su explicación. ¿Cuál fue su explicación otra vez? Repito, que la palabra lapar, que es Par Yom Kippurim, te viene a enseñar
que en Parim Kippurim, al igual que para el Davar Tzibur, aplican que alajot, las alajot que se aprenden de badam, ve, tabal, que son el tema de las ampollas, suficiente cantidad y sumergir el dedo y no de las paredes. Ahorita viene la Gemara y pregunta, ¿sí?, que de esa baraitá que trajo Rapapá como prueba, aparentemente vemos como la primera explicación, y no como Rapapá. Veamos. Amarle Rabunabre de Rabnatán le Rapapá. Veja, Tana le rapot pariom Kippurim lejol ma sheamur bainyan kaamar. Tana ehi, Tana de Berrab merabbe haji, Tana de Bereshmael lo merabbe haji. En esa baraitá está escrito, en esa baraitá en Daf Mem Amud Bet, que Rapapá trajo como prueba su opinión, está escrito claramente, escuchen bien, que la palabra la par te viene a lerabot pariom Kippurim, para incluirte pariom Kippurim, ¿sí? Lejol ma sheamur bainyan, para todo lo que está escrito en ese tema, en Para y el Davar Tzibur. Para todo. ¿Qué significa para todo? ¿Sí? Para todo, literal para todo. O sea, que no nada más todas las alajot, no solamente las alajot de Et, Badam y Tevilá, no solamente las alajot que salen de Et, Badam y Tevilá, sino la col. O sea, aparentemente, vemos no como la explicación de Rapapá, que dice que la palabra la par para Yom Kippurim nos viene a incluir únicamente las alajot que se aprenden de Et, Par, Batevilá. Ahí dice no, ahí dice la col. También Et, Par, Batevilá, pero otras más. Rapapá responde, efectivamente hay un mahloket. El Tana de la Baraitá, que se mencionó del Midrash, efectivamente opina como yo, dice Rapapá, que el Par Yom Kippurim, que se aprende de la palabra la par, te viene a incluir únicamente que se comparan, que están incluidas en Par Yom Kippurim, únicamente las alajot de Et, Badam y Tevilá, y no el resto de las alajot, de Ikud Matanot, de las aplicaciones de sangre. Y Tana Bereshmael efectivamente opina, como la baraitá que me acabamos de mencionar, Lejol ma sheamur bainyan, que no nada más es alajot, sino todo. Es mahloket efectivamente, ¿qué es lo que se aprende? Seguimos. Mencionamos antes que la Torá no dijo explícitamente, pasamos al próximo punto, ¿sí? La mencionamos antes en la Gemara, que la Torá no dijo explícitamente que en Parje Elem Davar Shetzibur, en la Aktará, que es la Aktará, las partes que se colocan en donde, en el Mizbeach, se requieren en adición a las normales también el diafragma, el Yoteret HaKaved y los dos riñones. No está escrito explícitamente. La Gemara explica por qué. ¿Por qué efectivamente no estuvo escrito explícitamente? Par Kohen HaMashiach está escrito explícitamente, pero en Parje Elem Davar Shetzibur, no. ¿Por qué? Tana de Berbe Ishmael, escuchen bien. Mi primera en Yoteret HaKaved de Par Kohen HaMashiach, pero no en Parje Elem Davar Shetzibur. Se aprende de Ekesh, lo aprendimos de Ekesh, ¿sí? Pero no está escrito explícitamente. Pero en Par Kohen HaMashiach sí. ¿Por qué? Pregunta la baraitá, que fue enseñada en el Bemirash de Rabbi Ishmael. Dice la Gemara, la mashal le melech basar badam shezama lo avo umiet besirjono mi penech ibato. Te voy a explicar por qué. Esto se puede explicar a través de una mashal. ¿Cómo se dice mashal en español? Una parábola, ¿sí? Un rey que está hecho de carne y sangre, o sea, de carne y hueso, que tiene una persona muy querida para él y se puso muy brava con esa persona querida. Y aún así que está bravo con él, ¿él qué hace? ¿Dice públicamente lo malo que le hizo? No, porque lo quiere. ¿Qué dice? Dice nada más que un poquito. Porque tanto amor que le tiene, también si va a hablar mal, va a disminuir de lo que va a hablar. Igualmente aquí, cuando hablamos de la expiación del Par Elem Davar Shetzibur, que viene ¿por qué? Por un pecado de Israel, ¿sí? Un segundo. Por un pecado del pueblo de Israel, que a Kadosh Baruj Hu que lo quiere. Por eso no te menciona mucho ahí. Por eso no te menciona la alajá claramente de Aktarata y Yoteret Ushtea Kelayot. A diferencia, cuando te habla de Par Kohen HaMashiach, que es... un segundo. Sí, por eso, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Por qué en Par Kohen HaMashiach lo mencionó, pero y no también lo mencionó en Par Elem Davar Shetzibur? Pues es porque Par Elem Davar Shetzibur es de qué? Del todo el Tzibur. Kadosh Baruj Hu quiere a todo el pueblo de Israel. Entonces no te va a agregar ahí cosas cuando pecaron. Entonces por eso te lo dejó en Par Kohen HaMashiach y de ahí tú aprendes para allá. Otra baraitá que nos explica otra razón para otras diferencias que hay entre Par Elem Davar Shetzibur y Par Kohen HaMashiach.
Vetane de Ishmael y Pnemane en Bra Parojet Kodesh Par Kohen Mashiach Velo Neymar Palen de Bash Tzibur. Mashal Melech Basalam Shesarha la Medina Im Miuta Sarha Pamalia Shelomit Kayemet. Im Rubba Sarha en Pamalia Shelomit Kayemet. Dice, hay otra diferencia entre Par Kohen Mashiach y Par en Bash Tzibur. Que en Par en Bash Tzibur está escrito que salpica 7 veces enfrente de Hashem et pene a Parojet, enfrente del Parojet. Pero en Par Kohen Mashiach sí se para en Tzibur. Pero en Par Kohen Mashiach que dice pene Parojet a Kodesh, agrega la palabra Kodesh. ¿Por qué en Par Kohen Mashiach dice Parojet a Kodesh y en Par en Tzibur dice ¿qué? Parojet nada más? Dice, ahora te voy a explicar por qué. Esto parece un rey de carne y Melech Basar Vadam, carne y sangre, que pecó en contra él un país, una ciudad, una provincia. Si nada más la minoría de esa provincia pecó, todavía queda su gente de confianza, ¿sí? Su comité de consejeros, sus consejeros, todavía están. Pero si la mayoría de la provincia pecó, ¿qué pasa? Ya también los consejeros, ¿ellos qué? Ya le quita los consejeros del rey, ya él los aleja de él. Porque si la mayoría pecaron en contra de él, significa que los consejeros que son, no son muy buenos. Es igualmente nuestro tema. Cuando solamente el Kohen Gadol pecó, todavía el Bet HaMikdash queda con su Kedushah, Parojet HaKodesh. Pero cuando el pueblo de Israel, la mayoría pecó, para el Tzibur, ya no queda Kedushah. Imagínense ustedes. Seguimos, Rabotai. Ahorita la Gemara procede. Hasta ahorita esto fue conclusión de la sugiyá anterior. Ahorita la Gemara entra a otro tema que vimos en la Mishnah anteriormente. ¿Sí? Lefijaj, imnatan kulam ketiknam vejule. Presten atención bien, Rabotai. No es complicado, pero hay que no tenemos que perder el hilo. Mencionamos en la Mishnah que respecto a los hataot apnimiot, respecto a los korban hatat internos, ¿sí? ¿Cuántas aplicaciones de sangre hay que hacer? 4. Si en el Mizbeach hay que hacer el Mizbeach interno, hay que hacer 4. Y ahí, a diferencia del hatat hitzoní, que según Betil es suficiente una meakev nada más, ahí se requieren que todas se hagan. Y si hiciste 3 y solo faltó una, meakev, pasul, no sirve. ¿Sí? Por lo tanto, o sea que se requieren que se hagan bediabad, meakev, se requieren que se haga ¿qué? Las 4 aplicaciones. Entonces significa que cuando te hablo de zericá aplicaciones, ¿cuántos lapsos son? ¿Cuántas partes son estas zericá? 4. Entonces, si hiciste que todas ketiknam, todas adecuadamente, ¿qué se refiere adecuadamente? Aparentemente que no hubo un pensamiento de hutzlisman, no de pikul, y la cuarta la hiciste shelo ketiknam, no adecuadamente, o sea, por ejemplo, con pensamiento de hutzlisman, ¿no? Va a estar pasul. ¿Y hay caret o no hay caret? No hay caret. ¿Por qué no hay caret? Porque como vimos en la Mishnah, para poder convertir un corbán en pigul y que si lo comen haya caret, es necesario que haya un pensamiento de pigul en todo el matir, en todo el permitidor, en todo lo que causa el permiso. Y en zericá lo que causa el permiso, ¿qué son? Las 4 zerikot. Entonces, si nada más el pensamiento no adecuado, por ejemplo, de un pensamiento de fuera de tiempo, fue en la cuarta, entonces no hubo pensamiento no adecuado en todas. Entonces no vuelve ¿qué? Pigul. A diferencia de hatat, hitzonit, que es suficiente solo una, para una sola meakev. Entonces, si ahí tuviste en ese pensamiento hutzisman, no, se vuelve pigul, porque es nada más una. ¿Sí? Pero otra vez, hatat, repitamos, hatat penimit, para no estar repitiendo mucho, pero voy a entrar al tema. Hatat penimit, 4 aplicaciones son esenciales, meakvot, se necesitan hacer todas. Y por lo tanto, si hiciste 3 adecuadamente y la cuarta le hiciste ¿qué? Inadecuadamente, o sea, por ejemplo, con un pensamiento fuera de tiempo, está pasul, pero no se vuelve pigul, porque para que se vuelva pigul tiene que haber pigul bejol hamatir. Tiene que haber un pensamiento de pigul, pensamiento de hutzisman, pensamiento de fuera de tiempo, en todo lo que causa el permiso. ¿Qué es todo lo que causa el permiso en ese lapso, en esa etapa? Las 4 zerikot. Y no hubo las 4. Entonces no se vuelve pigul. Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos trae una Mishnah relacionada con la nuestra, pero se encuentra esta Mishnah que vamos a ver a continuación, se encuentra Masejet Menachot, página 16a.
Tran hatam. Pigel bekometz velo balevona. Balevona velo bakometz. Rabbi Meir omer pigul vechayavim alav karet. Vachachamim omerim en bo karet at sheyefagel bechol hamatir. Ok, escuchen bien, Rabotay, lo que dice esta Mishnah. Ahí está hablando sobre un korban minja. ¿Sí? Aclaremos un poquito para poder entender mejor la sugía. Un korban minja tiene 4 servicios principales que son equivalentes a los 4 servicios relacionados con la sangre de un animal. Korban minja es de harina, ¿sí? Cuando haces la kemitzá, que es cuando agarras con los 3 dedos del medio de la harina, es equivalente a la shejitá en un animal. Cuando colocas lo que agarraste, el kometz, en un klisharet, en un utensilio sagrado, es equivalente a recibir la sangre, la kabbalah, muy bien, ¿sí? En un animal, ¿sí? Cuando llevas ese kometz hacia el mizbeach, es equivalente a la olajá del sangre hacia el mizbeach. Y cuando lo echas, el kometz y la levoná, ¿sí?, sobre el mizbeach, es equivalente a la zeriká, muy bien, a la salpicada, a la aplicación de sangre en un animal. Aclaro, korban minja normalmente también tiene que harina y levoná. Se colocaba la levoná encima, pero los primeros 3 servicios, ¿cuáles son los primeros 3 servicios en kometz? La kemitzá, netina beklisharet y olajá. Esos se hacían únicamente con solamente harina. Solo harina se agarraba, solo harina se llevaba y solo harina se agarraba, kometz, solo harina se recibía en el klisharet y solo harina se llevaba. Y después en el mizbeach se echaba también ¿qué? La levoná. Es así, la cuarta se hacía con las 2, harina y levoná. Ok. O sea que el último paso equivalente a la zeriká consiste en ¿qué? Muy bien. ¿En qué? En 2 cosas. Echar en el mizbeach, colocar en el mizbeach harina y también parte de la levoná. Muy bien. Entonces la Mishnah nos dice, ¿qué pasa si uno pensó un pensamiento de pigul, de fuera, no, en el momento del kometz, pero no en el momento de la levoná, en esa última etapa, ¿sí? O en la levoná y no en el kometz. Dice Rabbi Meir, este korban minja es pigul y si comiste de él, ¿tienes qué? Karet. Jajamín dice, no hay pigul, no hay karet, porque para que haya karet tiene que ser pigul, y para que haya pigul es necesario que haya un pensamiento de pigul, bechol hamatir. ¿Qué es bechol hamatir? En toda esa etapa. ¿Y cuál es esa etapa cuarta? Los 2, kometz, harina y también ¿qué? Y también levoná. Cuando digo bechol hamatir no es todo el proceso, es la etapa, cada etapa, que en este caso sería la cuarta etapa, sería harina y levoná colocarla en el mizbeach, ¿sí? Entonces, ya que así opina Jajamim, en estos casos que mencionamos, el primer caso es cuando tuvo pensamiento de pigul en el kometz y no en la levoná, segundo en la levoná y no en el kometz, pero en ambos no hubo pigul bechol hamatir, por lo tanto no se vuelve la minja pigul y no hay karet. Así opina, así discuten Jajamim, así discuten Jajamim y opinan, ¿sí? Viene Rabbi Shimon ben Lakish, recuerden bien el nombre, Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, y explica cuál es la razón de Rabbi Meir. ¿Por qué Rabbi Meir dice que efectivamente sí es pigul? ¿Por qué? Amar Rabbi Shimon ben Lakish. La razón de Jajamim está clara. ¿Cuál es la razón de Jajamim que no es pigul? Porque para que haya pigul se necesita pigul bechol hamatir, en todo. Y no hay en todo, en esos casos. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Lo teima tama de Rabbi Meir de casabar mefaglin nachatzi metir. El ajame esquina que gon shenatan et hakometz במחשבה והלבונה בשתיקה. כסבר כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. Wow. Dice Rabbi Shimon Lakish, no vayas a decir que la razón de Rabbi Meir que opina que sí es pigul es porque él opina que mefaglim bejetzimatir, que sí existe hacer pigul cuando un pensamiento de Jutis Manó, inclusive en parte de una etapa. Esa no es la razón, porque él también está de acuerdo que no hay pigul bejetzimatir. ¿Cuál es la razón que él opina que es pigul aquí en estos casos que primero pensó en el kometz pigul y no en la levoná o levoná es un kometz? Eso te voy a explicar. Aquí estamos hablando de un caso que primero colocó el kometz sobre el mizbeach con pensamiento Jutis Manó y después colocó la levoná beshtika, sin pensamiento, o viceversa. Primero colocó la levoná con pensamiento de pigul y después colocó el kometz beshtika. En estos casos opina Rabbi Meir que la minjá se vuelve pigul porque él opina que la segunda acción que hace, ya que la hizo sin beshtiká, sin pensamiento, decimos que seguramente la está haciendo en base
al primer pensamiento que tuvo. El primer pensamiento que tuvo, ¿qué es? Jutz mano. Entonces también la segunda es que Jutz mano, entonces no se considera pigul bajatzim matir, sino se considera pigul bekola matir. Y es por eso que se vuelve pigul. Esa es la razón de ¿quién? De Rabbi Meir. Así explica Resh Lakish, que es la razón de Rabbi Meir. ¿Estamos claros o no estamos claros? Dice la Gemara un segundo. Mimai. Midekatan y lefikach. Imnatan kulam que tiknam bejachelo que tikna. Pasul ben bokaret. Ha achachelo que tikna bejula que tiknan. Bejulam que tiknan pigul. Mani. Y le ma Rabbanan. Hambre Rabbanan ne mefaglim bechatzim atir. Ela Rabbi Meir. Veita madre Rabbi Meir mishun de fragim bechatzim atir. Afilu que de katan inami. La mishun de kasabar con la sea dat rishona ose. Ok. Rabbi Shimon ben Lakish, ya dijimos lo que dice, pero pregunta la Gemara, o el mismo Rabbi Shimon ben Lakish dice, te voy a sacar de una prueba, te voy a mostrar una prueba, que efectivamente la razón de Rabbi Meir, que ahí en la Mishnah Masejet Menachot dice que es pigul, no es porque opina mefaglim mechatzim atir, que se puede hacer pigul en mitad de una parte, de una etapa, sino porque opina que ahí decimos que kola osea, el data rishonah osea, y por lo tanto se considera pigul bekol ha-matir. ¿Cuál es mi prueba? De nuestra Mishnah. Respecto a nuestra Mishnah habla en la última parte, en la parte que estamos citando ahorita, de Hatat a Penimit, del Hatat a Penimit, que se requieren ¿qué? Todas las aplicaciones. Dice la Mishnah, Lefikach. Escuchen bien. Voy a decir la traducción de la Mishnah, después vamos a empezar a deducir, ¿sí? Lefikach, Imnatan kulam ketiknam veachachelo ketikna pasul ben bokaret. Por lo tanto, dice nuestra Mishnah, si traduzco, si hizo todas las aplicaciones de la sangre adecuadas, ¿qué es ketiknam? Adecuadamente. Y una, ¿cuál es una? La cuarta, no adecuadamente. El corbán está pasul, pero no hay caret. O sea que no hay pigul. Mashma del lenguaje de esta Mishnah. Sí, mashma de este lenguaje. Que únicamente en este caso, que al principio las tres primeras se hizo ketiknam adecuadamente y la cuarta se hizo shelo ketiknam, ahí es cuando decimos que no se hace pigul. Pero en un caso que hubiese sido que al revés, que primero la primera aplicación fue shelo ketikna, fue colocada inapropiadamente, inadecuadamente, y las últimas tres fue adecuadamente. Más que en ese caso decimos que ¿qué? Que sí va a ser pigul. ¿Qué significa no adecuadamente? Así vemos de la Mishnah. Ahorita analicemos qué es no adecuadamente. Mistama, shelo ketikna se refiere, ¿qué significa no adecuadamente? Como un pensamiento, muy bien, de Jutz, lesmano de pigul. ¿Y ketikna qué es? Sin pensamiento. Beshtika. No pensó. Beshtika. No pensó ni para acá ni para allá. Significa, entonces, si esa es la explicación de lo que tikna y que tikna, significa que el Taná de nuestra Mishnah opina que cuando la primera acción se hace, que acabamos de deducir, la deducción fue que cuando la primera se hizo, un segundo, la primera se hizo... cuando la primera se hizo, las primeras, se hicieron ketikna, esa no es deducción, es la halajá de la Mishnah Mamash, y la última, shelo ketikna, ahí no es pigul. ¿Qué es ketikna? Cuando al principio se hizo ¿qué? Sin pensar, nada malo, y la última se hizo ¿qué? Shelo ketikna, o sea, con un pensamiento de pigul, ahí decimos que el corbán no se hace pigul, pero deducimos que en un caso que la primera se hizo shelo ketikna, ¿qué significa shelo ketikna? Con pensamiento de pigul, y las últimas con shtika, sin pensamiento, ahí el corbán va a ser pigul, ¿sí? Ahorita, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Jajamim no puede ser, porque Jajamim opinan de que en mefaglim bechatzim atir, ¿sí? También si el primer pensamiento, sí, así opinó Jajamim la Mishnah Masejet Menachot, también si el primer pensamiento fue un pensamiento de pigul, ¿sí? Decimos de que eso no influye a la segunda. Así vemos claramente Jajamim en la Mishnah, porque él dice que en el caso que primero comes con intención negativa y después le bonás sin mala intención, dice Jajamim, no se hace pigul, porque me falim bechatzim atir. Entonces no puede ser que el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Jajamim. Entonces, ¿quién tiene que ser? Rabbi Meir. La otra opinión que hay en la Mishnah Masejet Menachot. Pero un segundo. Si la razón de Rabbi Meir en la Mishnah Masejet Menachot es porque él opina que sí me falim bechatzim atir, pues entonces no debería haber diferencia cuál fue la primera que pensó. Si pensó negativo y después si pensó Jutz Manó primero o al final. En mefaglim bechatzim atir debería estar debería que en ambos casos debería que no se haga que no se haga pigul. ¿Sí? Porque en mefaglim bechatzim atir, perdón, en ambos casos debería decir que sí se haga pigul, porque mefaglim bechatzim atir. El hecho que nuestra Mishnah dice que si al principio pensó que
Si al principio pensó que tiknam, que qué es que tiknam, según la explicación, bishtika, y después pensó shelo que tikna, ahí está pasul, pero no hay caret, o sea, ahí no es pigul, y deducimos que si al principio fue shelo que tiknam y después que tiknam, ahí es pigul, más que no es por mefalim mehatzimatir, porque si no en ambos debería decir que ambas son pigul. Tenemos que decir que la razón de Rabbi Meir, entonces, seguro la Mishnah es Rabbi Meir, y tenemos que decir entonces que la razón de Rabbi Meir no es por mefalim mehatzimatir, sino por otra razón, que kola ose, todo el que hace una segunda etapa o una segunda acción en una misma etapa está basada en la primera. Y es por eso que nuestra Mishnah nos dice que si las primeras la hizo o sea, sin pensar nada, y la última pensando algo, pues no tenemos aquí, se necesita Bejola Matir, y no es Bejola Matir, entonces no hay ninguna, entonces no sirve, entonces no es Pigul, o sea, no es Pigul. A diferencia que deducimos, si primero es Pigul y después es Beshtika, va a estar Pasul, porque va a estar Pigul, ¿por qué? Porque Kola Ose, Dati Shona Ose, vemos aquí, dice Rabbi Shimon, aquí es mi prueba de que Rabbi Meir opina, que la razón de Rabbi Meir es que él opina que en realidad para el Lefagel se necesita Bejola Matir, y la razón por la cual, en el caso de la Mishnah, Menachot, en la deducción de nuestra Mishnah, hay pigul es porque cuando hubo pigul, pensamiento de pigul al principio y no al final, no obstante no hubo al final, pero el hecho que al final fue beshtika, decimos que está en base a lo primero. Así dice Rabbi Shimon ben Lakish, que es Resh Lakish. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak, leolam rabbanani. Umay ketiknam le pigul. Viene Rabbi Shmuel bar Yitzchak y dice, no, en verdad nuestra Mishnah puede ir con la opinión de Jajamim. ¿Qué opina Jajamim? Que leolam en mefaglim mehatzimatir. No existe que haya pigul en hatzimatir, inclusive si el pensamiento de pigul fue al principio. Muy bien. Pero no cuadra con nuestra Mishnah. ¿Cómo nuestra Mishnah va a ser esta opinión? Si nuestra Mishnah no dice así, dice, no te voy a explicar. Cuando nuestra Mishnah dice que tiknam, no se refiere, como explicamos hasta ahorita, que se hizo adecuadamente, o sea, en silencio, o sea, sin pensar nada negativo, sino se refiere que tiknam le pigul, que hubo un pensamiento adecuado para pigul. ¿Qué significa lo contrario? O sea, que hubo un pensamiento negativo. O sea, que tiknam es adecuado para volverlo en pigul. O sea, que hubo un pensamiento de Jutzes Manó. Sí, entonces, según esta explicación, que tiknam es pensamiento de pigul, entonces la Mishnah nos está hablando en un caso que al principio pensó que tiknam. ¿Qué es que tiknam? Pensamiento de pigul. Y después pensó lo que tiknam, o sea, algo no adecuado para volverlo pigul. O sea que no pensó nada malo. ¿Sí? Y nos dice la Mishnah que inclusive en este caso, que al principio pensó para pigul, aún así decimos que es pasul, pero no es pigul. Entonces, ¿qué opinión es esa? Jajamí. Que en Mefagrim Hatzimatir, inclusive si comenzó con pensamiento de pigul. Así explica Rabbi Shmuel bar Yitzchak. Entonces no hay prueba a favor de Resh Lakish de esta Mishnah, porque Rabbi Shmuel bar Yitzchak opina que puede ser que tiknam es otra explicación y cuadra con Jajamí. La primera pregunta sobre esta última explicación, pasul ben bokaret, mijlal de que tikna, mijlal de tikna leachshira u de ata. Amar papá, mai shelo que tikna, chutzrim como rabashama shelo lishma. Mira, me pregunta un segundo, no me cuadra esta explicación. Según esta explicación otra vez, que tikna que es adecuado para pigul. Y shelo que tikna que es pasivo, que no hubo nada malo. No, shtika, muy bien. Dice la Gemara, no me cuadra, porque la Mishnah nos dice lefikach, por lo tanto, si colocó las primeras aplicaciones que tiknam adecuadamente, y una no adecuadamente, está pasul, pero no es pigul, y por ende no hay caret. Mashma, que la última aplicación que dice que fue lo que tikna, mashma que fue un pensamiento contrario a los primeros. Otra vez, cuando decimos lo que tikna, ese sí es lo que tikna, ese es contrario. Lo que tikna, que es lo que tikna, mal, no mal, contrario a lo primero. Y lo primero que es pigul, ¿sí? Y tú me dices que los segundos, lo que tikna, que es que se quedó callado, que no pensó nada. Eso no es lo que tikna. Eso no es lo que tikna. ¿Por qué la Mishnah me dice que lo que tikna daña, que ese pensamiento shtika, que es lo que tikna, que es shtika, me calquele al pigul, daña al pigul? El hecho que me dice que sí daña al pigul, mashma que el lo que tikna es algo contrario literal activamente a el que tikna. Se mashma que el que tikna es adecuado para permitir, no para volverlo pigul, y el lo que tikna es un pensamiento aparentemente
no solamente de que no hubo pensamiento. O sea, básicamente la primera pregunta, según lo que acabamos de decir, que tikna es adecuado para pigul. ¿Y lo que tikna qué es? Shtika. Dice, no, lo que tikna más magro contra pigul. Y shtika no es contra pigul. Responde la Gemara dos respuestas, que efectivamente sí son contra pigul, activamente. Una es que lo que tikna es que hubo un pensamiento de hutzlim como, de fuera de lugar. ¿Sí? Que es lo que tikna, o sea, no fue shtika, fue hutzlim como, y eso anula al pigul, porque cuando hay eruv mahashavot, anula que no sea pigul si fuera pasul. Segunda explicación, así dice Rabba. Segunda explicación, Rabashé, parecido que también hubo un pensamiento, pero que no es pigul, sino lo lishma, que no fue con la intención de ese korban. ¿En cuáles korbanot? En las korbanot de Pesach o Hatat. Ahí estamos hablando de Hatat, entonces sería en Hatat. Que lo lishma posel en Hatat. ¿Se recuerda al principio del Masejet? Sería un pensamiento. Lo que tigna es que fue negativo, que daña el pigul activamente. ¿Cuál es? Primera explicación, Hutzim como. Segunda explicación de Rabashé, lo lishma en Hatat, que en Hatat normalmente se requiere que sea lishma. Y esos pensamientos, uno u otro, anulan la fuerza del pigul para convertir de que haya una consecuencia de caret en caso que lo vayas a comer. Muy bien. Seguimos, Rabotay. Michlal, de Giloa Vidla, Hutzim como Beshol Lishmo, Mihayev. Aidi de Tani Reisha, Pigul Bejayim Alav Karet, Tani Nami. Seifa, Pasul, Ve'en Bo Karet. Ahorita bien la Gemara dice, bueno, según estas explicaciones todavía podemos preguntar lo siguiente. Otra vez. ¿Qué es Ketiknam, según la conclusión? Ketiknam, adecuadamente, ¿qué es adecuadamente? No que adecuadamente kasher, adecuado para Pigul, que lo hace Pigul. Las primeras tres aplicaciones, o la primera, fue con intención de Pigul. Y la última, no, Pigul, de Jutzmaná, sí, Jutzmaná. Y la última fue lo Ketiknam. No adecuadamente, activamente. ¿Cuál es esa? O Jutzman, o Jutzim como, o lo Lishma. Muy bien. Dice, hermano, un segundo. Podemos seguir deduciendo esta Mishnah lo siguiente. Que solo en este caso no se vuelve Pigul porque al principio fue Chutz Lismano, Pigul, y la última fue Chutzim como Osher Lishma. Pero mashma que si las primeras hubiesen sido Chutz Lismano y la última no hubiese sido ni Chutzim como ni Osher Lishmo, sino que Beshtika, mashma que en ese caso va a estar que se va a considerar Pigul y va a estar Hayab Karet. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué aparentemente? Si la última se hizo Beshtika. Aparentemente, porque decimos que la última se hace al dat, muy bien la primera. O sea, otra vez vuelvo, que aparentemente podemos traer prueba de acá, también según esta última conclusión, que nuestra Mishnah opina que Kola o se, todo lo que uno hace posterior, está basado en lo primero que uno hizo. Dice la no, en verdad, responde la Gemara, en verdad, también cuando uno coloca la última aplicación Beshtika, ¿sí? No se va a volver Pigul. ¿Por qué? Porque no decimos que Kola o se al dat Rishona o se. O sea, no hay prueba en nuestra Mishnah que así es. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dijo que la última aplicación le hizo lo que tikna, que se refiere a Hutzim como o lo lishmo? Me tenía que haber dicho inclusive que, un segundo, ¿sí? Me tenía que haber dicho inclusive cuando la última fue Beshtika, ¿sí? ¿Sí? Dice, no te voy a explicar, porque ya que la primera parte de la Mishnah respecto a Korban Hatat Hitzonit, que ahí nos dice cuando solo coloca una aplicación es la que es Meakev, el Hatat Hitzonit, y si ahí la hizo con pensamiento Hutzim Manó, y el resto las hizo con pensamiento que Hutzim como, ¿es Pigul o no es Pigul? Es Pigul, porque la única que es Meakev es la primera la hizo con pensamiento Hutzim Manó, entonces es Pigul y hay Karet. Entonces, ya que nos dijo ese caso, nos quiso decir un caso contrario en Hatat, en la segunda parte, en Hatat Penimi, que ahí en este mismo caso, que al principio hizo ¿qué? Chutz les manó y al final hizo Chutzim como, ahí sí no va a ser Pigul, sino va a ser solo Pasul y no va a haber ¿qué? Karet. O sea, básicamente la pregunta es, si me dice lo que tignam al final en Hatat Penimit, ¿por qué tiene que decir lo que tignam? Que es Chutz como o lo lishma. Que me digan mashma que si hubiese sido shtika, mashma que si iba a haber Pigul. Se vuelve la pregunta, que aparentemente hay prueba de nuestra Mishnah, que Kola o sea, el dat Rishonah o se dice hermano, no, en verdad, también si la última la hizo Beshtika, el Korban no se vuelve Pigul. ¿Sí? ¿Por qué no decimos Kola o sea, el dat Rishonah o se? Entonces, ¿por qué la Mishnah te habló de que en la segunda parte de Hatat Penimit, que la última la hizo lo que tignam, o sea, de Hutzim como o lo lishmo? Tendría que haber dicho que también a esa misma laja aplicaría
también cuando la última aplicación le hizo que Beshtika. Se tiene razón, aplica también Beshtika, y la razón que te habló en caso de Hutzim Komo, lo que Tignam, que se refiere a Hutzim Komo, como explicamos, o lo Lishma, es porque es paralelo al caso primero, que el primer caso, que habla de Hatat Hitzonit, cuando haces solo una aplicación, ¿sí? Solo la primera es Meakev. O sea, ahí nos dice la Mishnah que si esa le hiciste Hutzim Mano y después del resto las hiciste ¿qué? Hutzim Komo, es Pigul, porque la primera es la que vale y hiciste Hutzim Mano. Entonces, por eso en el segundo caso, cuando te habla de Hatat Penimit, te habla de que también de un caso igual, que tuviste la primera Hutzim Mano y la segunda es Hutzim Komo Shelo Lishma, y nos dice que en ese caso no es Pigul, sino está Pasul, pero en verdad, también en el caso que las segundas no fue Hutzim Komo Shelo Lishma, sino fue Beshtika, también va a aplicar podría aplicar que va a estar Pasul y no va a haber Pigul en ese caso. ¿Por qué? Porque no decimos, a pesar que la última fue Beshtika, no decimos que el Kola Ose, que todo lo que haga después Beshtika, el Dat Rishonah Hu Ose. Vamos a hablar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.